de decirla. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu, que ya se encuentra con nosotros, que ya está aquí y ya estamos listos. Dios mismo está con nosotros para bendecirte. Así que leemos la palabra a la letra así, en el nombre de Jesús. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo enrededor o derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Aleluya. Mire que dice: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, impresionante. Y luego dice: contra sí mismo, para que su ánimo, aleluya, poderosa palabra, dice, no se canse hasta desmayar. Versículo 4, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hasta ahí. Y luego voy a leerte otra escritura para basar nuestro tema, porque está, dijo alguien, genial. Y es así, yo me gozo con esta palabra porque yo ya sé lo que Dios me ha dado, yo ya sé lo que voy a compartir, yo ya sé lo que traemos, yo ya sé lo que Dios nos ministró y yo ya sé lo que te tengo que dar. Y yo estoy muy feliz por esta palabra y espero la disfrutes. Todos los que están siguiendo esta transmisión son bienvenidos. Dios los bendiga, a los amigos, a los hermanos y a cada uno de la familia, a cada uno de los congregantes en nuestra iglesia donde realmente asistimos. Saludos a los pastores. Y voy a leerte Pedro capítulo 2, versículo 21, otro de mis textos muy mencionados, muy favoritos. Primer libro de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 hasta el 23. Mire qué dice, aunque lo quiero leer hasta el 24. Dice así, en el nombre de Jesús: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Aleluya. Y luego dice así, en el nombre del Señor: dejándonos ejemplo para que sigan su pisada, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aleluya. Y luego dice: quien cuando le maldecían no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Luego dice, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios. ¡Qué palabra! Poderosísima palabra. Me fascina esta palabra. Esta palabra, dijo alguien, es la que nos da el aliento. Esta palabra es la que nos da prácticamente la luz. Y esta tarde, para muchos, esta noche, para casi la mayoría, oramos a Dios. Señor, yo pongo este programa en tu mano, como ya antes lo hemos hecho, pero una vez más, pongo este programa en tu mano, estamos bajo tu cobertura, y cada uno de los que están mirando, que van a mirar este video, Señor, los bendecimos. No fue casualidad, no es casualidad, tú nos has puesto y damos la palabra en tu nombre. Nos refugiamos, acercamos a ti, Señor, para que tú tengas el control en nuestras vidas y que cada palabra que salga de nuestra boca bendiga a mi hermano, levante a mi hermano, fortalezca a mi hermano y a cada persona que estará mirando este video. En el nombre de Jesús, Señor, bajo tu presencia, bajo tu temor y dirección, hacemos esto para tu misma gloria. Que tu nombre sea enaltecido y que cada vida sea, Dios bendito, edificada en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar. Hemos seguido desde el lunes esta semana, gracias a Dios, una semana bendecida. Estamos, dijo alguien, en el corazón de la semana.
casi, aunque realmente ya estamos jueves, así que bienvenidos, son cápsulas de poder y estamos llevando a cabo esta transmisión de cápsulas de poder cada martes y jueves a las 8:30 y fíjese, tenemos un seguimiento, esta es la tercera edición de la crisis de la fe. Una serie que Dios nos ha dado y nos puso a hablar de esto. Cuando siempre tengo mis planes de predicaciones listas, pero Dios dice, habla de esto. Y Dios nos cambia todo y nos da la serie, nos pone a escribir. Dios hace muchas cosas con nosotros y eso es lindo. Por eso hoy te voy a hablar realmente el modelo a seguir. Jesucristo. Aleluya. Este énfasis yo realmente lo recibí prácticamente en instrucción de parte del Señor porque el único modelo a seguir en un tiempo de dificultades, un tiempo de crisis, un tiempo de crisis donde la gente vive bajo estrés, donde la gente vive bajo miedos, donde la gente vive bajo expectativas, donde la gente cada vez que está mirando noticias a veces están, como dijo alguien, aterrados. ¿Por qué? Porque siempre malas noticias, desafortunadamente. Pero hoy te vengo a decir buenas noticias, que en medio de la crisis de fe o de la fe, hay algo muy sorprendente que la Escritura revela y es que Jesucristo, el Señor, como ya lo mencioné anteriormente, es el autor y consumador de la fe. Leímos Hebreos capítulo 12, 1 al 4 y dice la Biblia que sigamos la carrera. Tú y yo estamos destinados cuando hemos creído en Dios porque nos reconciliamos con Él por medio de Cristo y ahora tenemos una relación con Él. Y cuando tenemos una relación con Dios, vamos en una carrera y esta es la carrera que Él nos dice que sigamos, la carrera que tenemos por delante y que pongamos nuestros ojos en Jesús siempre, porque Él es el único modelo a seguir. Él es el único modelo perfecto que Dios nos dejó para que hoy sigamos sus pisadas. Que realmente nosotros nos despojemos de todo lo que nos pueda estorbar para que podamos correr con paciencia y hagamos justicia durante la trayectoria y agradar a Dios. Y podamos realmente demostrar con nuestra vida que nuestra fe está fundada en ese autor, en el único que hace posible que la fe cuando está disminuida, que la fe cuando está baja, que la fe cuando está un poquito débil, Dios dice, ok, te he escuchado, aquí está el abogado hablando por ti, se llama Jesucristo, y Él dice, ahí te va un poco, y viene el Espíritu Santo, te arropa, te abraza. Yo he podido decir en algunas oportunidades que estos son experiencias y bueno, sucede también porque dice que el primer fruto del amor, el primer fruto del Espíritu es el amor. Y cuando yo digo que el Espíritu Santo viene y nos da un beso de parte de Dios. Y esto es lindo porque sentimos las caricias. Dios nos llena y Dios nos levanta. Esto es precioso. Gloria a Dios por eso. ¿Sabía usted que en la vida, en la muerte, en la resurrección y en la ascensión, Jesucristo, al llevar estos vituperios, cuando habla la Biblia, Él llevó el oprobio, Él llevó los vituperios. La Biblia revela acerca de los vituperios. Cuando esto vivió Jesús, nos dejó algo sorprendente. Y esto es de que es el evangelio nato, la esencia de la verdad de Dios. Que dice la Biblia, amó Dios al mundo. Romanos 5:8. Dice, y Dios realmente demostró su amor. Este es el modelo de Dios. Que nosotros vemos este cuadro de cuando la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús realmente nace siendo un niño atractivo. Por obra del Espíritu Santo vino y nació. Vino realmente y desde pequeño empezó a demostrar sus virtudes. Empezó a demostrar la sabiduría, la gracia, el favor de Dios. Y este es un ejemplo para los niños que realmente son hijos de padres cristianos, aún para los niños que no son realmente de padres cristianos. Jesús dejó el mejor ejemplo como niño de ser un niño obediente a sus padres. La Biblia revela en Lucas 2 que Él se sujetó a sus padres. Cuando lo encontraron, dice que estaba realmente creciendo y se llenaba de gracia y de sabiduría. Y dice que con gracia y favor de los demás. Cuando Jesús prácticamente como niño demostró en su vida lo que
que él realmente venía a hacer, y era demostrar la justicia de Dios. Demostrar que como hombres, como niños, como jóvenes, podemos vivir una vida en santidad. Es decir, apartada del mal, sin estorbos. Porque esta era la vida de Jesús, de ejemplo a nosotros, para que miráramos que desde chico, desde pequeño, él estuvo agradando al Padre. Y él estuvo sujeto a sus padres, aunque realmente ellos eran sus tutores. Aleluya. Dice que cuando realmente él crecía de 12 años, ahí mismo en Lucas, dice que él tenía 12 años y se encontraba dentro de donde estaba el templo de Salomón en ese entonces, y dice que Jesús estaba allí. Aleluya. Bendito sea Dios. Estaba enseñando y estaba escuchando a los grandes maestros de la ley. Y él estaba allí. Esto fue precioso. Me fascina realmente esta historia, porque es una historia que nosotros no podemos olvidar. Yo te quiero decir, no veniste a este programa por casualidad. Si alguien realmente te da palabras para motivarte, está bien. Si alguien realmente te da un sermón que es bonito, está bien. Si alguien realmente te da una palabra que es de parte de Dios, como profecía, ciencia, etcétera, está bien. Pero hoy yo vengo a decirte que el evangelio de Jesucristo, en un tiempo de crisis como esta, que se está viviendo casi en todo el mundo, hay un Cristo que dejó su vida marcada en todas las personas que han creído en él. ¡Aleluya! Y es que en su niñez y en su adolescencia, él marcó la diferencia. Y este es el modelo a seguir. Cristo Jesús dice que él llevó los vituperios. Esta etapa fue la mejor prácticamente, porque qué bonita etapa la de la niñez y la juventud, la adolescencia. Pero sabe, lo más sorprendente, lo más resaltante, lo mejor es que realmente él en esa trayectoria, cuando predicó, él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y esto fue cuando ya tenía aproximadamente 30 años. Dice que Dios habla, esto está en Mateo 3, Juan capítulo 1, y dice la Biblia que este gran Dios, nuestro Dios, gloria a su nombre, habla y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchen. Entonces el primo llamado Juan dice que le decía: este realmente es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él síganlo, a él escúchenlo. Yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Y este hombre era el que anunciaba que venía a traer nueva esperanza al mundo. Y este Jesús glorioso estaba allí. La paloma, es decir, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y se posa sobre la cabeza de Jesús, y la voz potente del Padre eterno, la Trinidad. Alguien dijo que no existe la Trinidad, pero ahí estaba el Hijo de Dios, el Cristo glorioso, el Mesías, Emmanuel, el Salvador del mundo, el Espíritu Santo y el Padre en el eterno cielo. ¡Aleluya! Mire que realmente esto me sorprende, porque en la vida de Jesús, él nos dejó el mejor ejemplo. Dice que tenía que menguar Juan, es decir, dijo: síganlo a él. Todo lo que yo les venía diciendo es por él. Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. A él síganlo. El reino de Dios llegó. Conviértanse, arrepiéntanse. Y la gente verdaderamente escuchaba a Jesús cuando él hablaba, porque hablaba con una doctrina, con una palabra verdaderamente que era sabiduría de Dios. Esto fue sorprendente y empezó a hacer milagros. Su corazón empezó a conmoverse porque había tanta necesidad. Y él dijo que necesito traer gente para mí, para que me ayude, porque yo solo no puedo. Y él buscó primeramente a los primos, y él buscó realmente a los amigos que estaban más cerca. Y él realmente quizá pudo haber visto muchos, pero dijo: estos no califican. Esto es lo lindo, cuando verdaderamente el Dios de la gloria prueba, y cuando Jesús realmente envía. Aleluya, porque ya lo ha calificado. Y eligió a 12 discípulos. Y dice que estos discípulos andaban con él. Y él los empoderó para que los enviara, para que también hicieran exactamente lo que Jesús en su vida
Jesús demostró realmente que Él era justo, que Él era fiel, que Él era obediente, que Él hacía realmente la palabra, la verdad de Dios. Y Él, dice, sanaba, hacía milagros, se compadecía, comía con ellos, ayudaba. Él siempre estaba prendido, Él siempre estaba dispuesto, Él siempre estaba al frente. Él fue el líder, el maestro, Él fue realmente el rey. Él siempre estuvo ahí enfocado con la gente. Y esto es lo lindo, cuando verdaderamente una persona en tiempo de crisis no pone su mirada en lo de abajo, no pone su mirada en las cosas, sino que siempre está enfocado en lo que Dios ha dicho. Jesús no escuchaba otra cosa. Y cuando una vez se le acerca a Pedro, influenciado por el mismo diablo, este episodio está en capítulo 16 de Mateo, dice que vino y le dijo, no te mates, porque ya se acercaba el día y Jesús estaba profetizando. Y dice que le dijo, no te mates, pero era el mismo diablo hablando. Y le dijo, pártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Aleluya. Y esta vez el Señor lo reprenda. No queremos nada con ese perverso. ¿Sabe una cosa? Jesús sabía escuchar con discernimiento. Él se fijaba a quienes murmuraban de él. Él se fijaba a quienes en su corazón maquinaban lo peor. Dice, ¿por qué ustedes me quieren matar? Esto es impresionante. Y él sabía en su primer milagro, en Caná, capítulo 2, dice, las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, dice que él realmente había visto que esta fiesta era súper grande, era muy importante. Y dentro de esa fiesta estaba su madre. Y dice que él quiso realmente hacer un primer milagro. Aleluya. Uno de estos primeros milagros, pues este fue el primero. Jesús convirtió el agua en vino. ¿Sabe qué nos demuestra la Escritura? Un modelo realmente de Dios para hoy. ¿Sabes? Que Él siempre estuvo pendiente de la necesidad de los demás. Cuando usted y yo estamos pendientes de la necesidad que Dios nos pone en el corazón, que nos hace ver, entonces ayudamos. Estamos siempre como Jesús, dispuestos a hacer la perfecta voluntad. Y en tiempo de crisis podemos estar con los ojos puestos en el Señor, aleluya, el autor y consumador de la fe, porque Él es el único que nos ayuda para que tengamos una fe viva, una fe fuerte, una fe victoriosa, una fe que realmente no se apaga, que no se entristece, que no está débil. Es una fe poderosa. Él es quien la provoca. Y hoy tenemos una grande bendición. La vida de Jesús fue lo más sorprendente para que usted y yo nos demos cuenta que verdaderamente el apóstol Pablo dijo, para que sigamos sus pisadas. El apóstol Pedro, perdón. Dice que él dijo, para que sigan sus pisadas. Nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si tú y yo estamos destinados a buscar realmente a Dios, a agradecer a Dios, no tenemos otra opción, no tenemos otro camino más que ir a las plantas del Señor y solamente vivir en esta tierra exactamente como Él. Por eso dice la Biblia, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. En esta carrera, en esta procedencia, en esta peregrinación, en esta tierra prácticamente, en esta vida, en este proceso o trayecto de la vida, usted y yo estamos destinados a seguir las pisadas de Jesús. No hay otra cosa más que hacer que seguir el ejemplo de Él. Mire que dice que en la muerte aún te dejó el ejemplo, a ti y a mí, para que hoy podamos decir como Pablo, ya sea que vivamos o que muramos de Él somos, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros realmente, como Pablo dijo Filipenses, dice que Él realmente había dejado ya todo como una pérdida, pero dice, me extiendo al blanco, me extiendo al supremo llamamiento. Él realmente se enfocó. Usted puede leer Colosenses y Filipenses, esta carta, sus capítulos son muy cortitos y ahí está la historia. Dice que él se enfocó verdaderamente para poder estar yendo siguiendo la batalla de la fe, la buena batalla de la fe, lo que también él le decía a Timoteo, pelea la buena batalla. Nosotros necesitamos en esta tierra estar enfocados en Jesús para poder
pelear la buena batalla, para poder pasar en el proceso, para poder estar fuertes. La crisis de la fe nos empuja para que busquemos a Dios. La crisis de la fe nos empuja para amar sobre todas las cosas al Señor. La crisis de la fe nos lleva de aumento en aumento. ¿Sabe por qué Dios permite crisis de la fe? Para que dependamos totalmente de Él, para que no haya nada que nos estorbe en el camino, en nuestra relación, porque no podemos estar en santidad, no podemos estar en paz con todos si no dependemos de Él. Tenemos que someternos al Señor. Por eso dice Pedro: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá. Digo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo Él les exalte. Usted y yo necesitamos, Santiago 4 dice también y 5, esto parecido, muy paralelo acerca de nuestra fe. Necesitamos mantener nuestra fe puesta en Jesucristo. Este es el modelo a seguir. En la muerte Jesús dijo, antes prácticamente de que Él entregara el Espíritu, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento de la muerte, también Él dijo al que lo estaba injuriando, el malo, otro asesino, otro malo, y dijo: fíjate, si tú realmente eres el Jesús, Rey de los judíos y el Dios, Hijo del Dios Altísimo, sálvate a ti mismo y pues sálvanos a nosotros. Pero dice que Jesús le dijo verdaderamente allí algo sorprendente. Y esto es lo que me encanta. ¿Sabe por qué? Porque ahí le dijo verdaderamente al otro que le dijo: hey, ¿cómo tú, estando en la misma situación que Jesús, no realmente te humillas cuando tú y yo nos merecemos esta condena? Somos malhechores, somos malos. Él no se merece esto. Él es un justo. Él no hizo nada. ¿Cómo es posible que tú hables así? Y le dijo: cuando vengas en tu reino, por favor, acuérdate de mí. Y le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso. El cordero inmolado, dando su vida, inmolado y salvando la primera alma. Dice que Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Se refería a todo el mundo. También Él dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? También Él dijo: en ti entrego mi espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Él quería entregar su vida en sacrificio agradable a Dios para que usted y yo hoy, cuando Él pudo haber pedido ante Pilatos una legión de ángeles para que lo salvaran de ese momento de enjuiciamiento injusto, pero Él dijo, cerró su boca, enmudeció y agachó la cabeza realmente después de esa contestación, porque hubo uno que le dio una bofetada y puñetazos, y dice que le dieron con una caña en la cabeza y le enterraron la corona realmente de espinas. Y dice, esto está en Mateo 26, 27 y 28 de Mateo, dice que realmente dijo: ahora sí, dinos quién te pegó, porque le taparon los ojos con una tela y le dijeron: a ver, dinos, si tú eres el Cristo, el que hacías milagros, ahora dinos quién te golpeó. Y él dice que enmudeció su boca, no abrió la boca. Después de que le dijo: yo oraría a mi Padre para que me envíe una legión de ángeles y me defienda. Pero realmente dice que él no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque él no maldijo. Él no tiró maldición. Él no quiso defenderse. ¿Sabes por qué? Porque quería demostrarte a ti y a mí que sí se puede en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil. Usted y yo no hemos sufrido hasta la sangre, padeciendo por el evangelio, padeciendo por amar a Dios. Pero Él sí. Él sufrió lo oprobio, Él llevó los vituperios, Él peleó la batalla de la fe en carne viva para que usted y yo hoy, con esa victoria, podamos vencer. Porque ahí en la muerte, cuando Él entrega el Espíritu, dice la Biblia que Él tenía que acabar la obra, aleluya, y fue llevado por el Espíritu Santo a las partes más bajas. Usted leyó conmigo Pedro 2, pero váyase al capítulo 3 y si usted quiere leer más, pues lea el 4. Dice que Él bajó hasta las profundidades de la tierra
¿Para qué? Para predicarle a los espíritus encarcelados. Todo esto lo hizo para que se cumpliera lo dicho por los profetas y la ley que Dios le dio a Moisés. Él llevó prácticamente a cumplimiento toda la escritura en su vida y en su muerte. Pero lo mejor y lo más importante de este trayecto, de esta crisis de fe, porque él estuvo atacado en el momento de Getsemaní, antes que llegara a la cruz. Él sabía, dice, que su aflicción era súper fuerte, que sus lágrimas eran como de sangre en el Getsemaní. Dice que él estaba allí orando y decía: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El mejor ejemplo, que en el momento más difícil tienes que correr al hoy por hoy, al Dios de la gloria, que por medio de Jesús podemos tener realmente acceso, y esa fe es aumentada, y decir: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios quiere que tú veas este cuadro excelente, que es el ejemplo perfecto a seguir, Cristo Jesús. Dice que cuando Él pasaron los 3 días, resucita por el Espíritu Santo y le pegó en la cabeza la muerte, le pegó en la cabeza al diablo. ¿Y sabes qué? Tuvo la victoria más grande que se necesitaba para que Él, con su muerte, nos diera vida juntamente. ¡Aleluya! Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando la persona ve que Jesús realmente muere en la cruz, pero resucita con un cuerpo glorificado, nos dio para que hoy en crisis de fe tú pongas tu fe y confianza totalmente en Él, porque lo dijo: en el mundo tendrás aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido. La paz que yo doy no se compara a la del mundo. Mi paz que yo doy es la del Padre. Aleluya. Cuando dice la Biblia que es una paz que guarda el corazón y el pensamiento en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios. Él vino a traerte la paz. Hoy vino realmente esta palabra para que tú hoy tengas luz. Porque Él es el único Cordero, la luz del mundo. Él era realmente el único Señor que llevaba el pecado en su cuerpo. Iba a ser inmolado para que usted y yo hoy vivamos libres del pecado. Para que podamos vivir hoy una vida de victoria. Por eso tu fe no debe de estar en nada. Ni en palos, ni en imágenes, ni en alguien. Solo en Cristo Jesús. A su nombre la gloria. Siento la bendición de Dios. Jesucristo, en su fe, prácticamente nos demostró que si usted y yo pasamos esta batalla de la fe, vamos a ser con esta fe llevados para que seamos provocados a sufrimiento como Jesús. Pero dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si padecemos juntamente con Él, entonces somos bienaventurados. Si nosotros realmente nos mantenemos fieles, Él realmente nos va a poner una corona y nos va a decir: bienvenido. Sobre lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire que realmente Dios nos dice: mira el modelo a seguir, Jesucristo. Él puso sus ojos en el que lo podía librar realmente de la muerte. Él puso su confianza en el único que le iba a dar vida y vida eterna, que lo iba a llevar a la justicia. Y hoy este es el ejemplo para que nosotros también hagamos justicias. Si eres provocado en una crisis de fe o de la fe, a que tú demuestres cuál es tu convicción, no vas a maldecir. Vas a recordar lo que el Señor dijo, que realmente Él nos dejó ejemplo. Yo te puedo dar muchas palabras hoy que son fundamentales porque Dios me ha dado mucho, pero yo te quiero decir, hay algo muy importante. Dice en Mateo 7 que nos recordemos que no debemos de maldecir,
Mateo 5, Mateo 6. Que no debemos de odiar, que no debemos realmente de desear lo malo, porque es el ejemplo de Jesús. Nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Nosotros necesitamos bendecir a los que nos maldicen. Nosotros necesitamos hacer la justicia, es decir, si nos pagaron con mal, entonces tú saca y paga con bien. No practiques lo malo, practica lo bueno. Si tú haces lo justo, el Señor dice, oh, wow, verdaderamente este es mi hijo, porque hace lo justo delante de mí. Cuando alguien te paga mal, tú tienes que sacar, paga con bien. Si alguien realmente te maldijo, Dios te bendiga. Cuando alguien realmente te odia, te amo en el amor de Cristo. Cuando alguien realmente te aborrece, tú demuestras que tienes el amor de Dios. Esto es lo que hizo Jesús. Cuando alguien te está llevando a sufrir, tú estás en el altar, en la intimidad con el Señor y dices, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí estoy ante tu presencia. Segundo, Pablo decía, Señor, cada día muero. Si yo realmente agradar a los hombres, no sería tu siervo. Eso está en Filipenses 1. Dice, yo realmente, Señor, me olvido de todo lo que tenía. Sé vivir humildemente y sé vivir realmente en abundancia. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él realmente decía, he vivido en escasez, he vivido realmente en abundancia, fui un rico, pero ahora, aunque estoy sufriendo tus padecimientos, pero gloria a tu nombre. Y dice que él se enfocaba porque quería la corona de justicia que el Señor le había preparado. Si realmente Jesús te ha prometido, 14 de Juan, una ciudad eterna donde nos va a llevar hoy en tiempo de crisis, que Dios permite que pases por estos conflictos, sufrimientos, dolores, momentos de provocación, quizás realmente momentos hasta de estrés. Dios te dice en esta noche, no te olvides que Él vino y sufrió por ti. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Ahora tienes que ir al que dijo, vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Ahora tienes que ver al que te dejó el ejemplo, a Cristo, el perfecto, el santo, el justo, el que limpia el pecado, el que nos hace nuevos. Esta es la palabra de fe. Mire que en su ascensión dejó algo sorprendente. A mí me encanta porque la Biblia menciona que Jesús cuando se iba, dijo, yo me voy, pero les enviaré a otro consolador, al Espíritu Santo, el cual les consolará en todas sus aflicciones, en todas sus situaciones, en su vida. 14 al 16 de Juan, usted va a leer estos capítulos y ahí usted encuentra el Consolador, el Espíritu Santo. Y era necesario que Él ascendiera al cielo y se sentara a la diestra de la majestad de Dios. ¿Sabes para qué? Para que usted y yo hoy podamos entrar hasta el trono de la gracia del Señor por medio de la fe en Cristo y hablar con el Padre. Y esa victoria que la obtuvo, hoy nosotros la pudiéramos disfrutar en el trayecto de la vida. ¿Sabes por qué? Porque dice 1 Juan 4 y el capítulo 5, dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. 5, 3, 4, dice, nuestra fe. ¿Qué vence al mundo cuando tú pones tu confianza en el Señor? ¿Qué vence al mundo cuando tú mantienes tu fe? Algo sorprendente. A mí me llamó la atención el ejemplo de Jesús. Mateo 26, miren, quiero leerle estos versículos. Mateo 26, 36, para los que les gusta documentarse, ahí le va. Voy a ir fluyendo en textos, muchos textos, para ir concluyendo esta palabra de parte de Dios. 26, versículo 36, mire que dice así. Usted lo puede leer hasta el versículo 46. Dice que Jesús estaba orando en el Getsemaní. Y dice que les dijo, no se olviden de orar y de velar. Él les dijo, acuérdense que hay una aflicción en la carne. Ustedes tienen que estar siempre velando. Ustedes tienen que estar siempre orando. Porque la carne es débil, pero el espíritu siempre va a estar dispuesto. Uno de los textos que resaltan, Jesús nos dejó el ejemplo en el Getsemaní.
Algo sorprendente que a mí me fascina aquí en esta parte es de que en Juan capítulo 12, versículo 27, mire que dice la escritura, y se lo voy a leer rápido, dije que lo iba a leer rápido. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Él dejó el ejemplo a seguir como perfecto modelo. Dice que él estuvo orando antes del día de la muerte, horas antes de que lo entregaran ante los concilios, ante toda esa gente que los iba a maltratar. Y él oró, él clamó, él encomendó su vida al Señor. Dice también verdaderamente una de esas profecías, capítulo 16 de Mateo, versículo 21. Yo mencioné el capítulo porque ya casi di todo, pero ahora voy a ir dándotelo en, como dicen, desglosando. Ok, dice la palabra de Dios, versículo 21. Mire que dijo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La profecía se cumplió. Él verdaderamente lo hizo posible para que hoy tú y yo disfrutemos de esta grande bendición. Lucas 9:22, mire que revela la palabra también, dice, pero él les mandó que nada dijeran de esto, encargándoselo rigurosamente. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, por los escribas. Y dice, también por los principales sacerdotes y ancianos, escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta profecía se cumplió, ¿sabes? Con el fin de que tú y yo tengamos vida. Mira qué dice Lucas 22:15. Acá está sorprendente porque estaba ya el Señor ante los gobernantes, y dice que el versículo 22:15. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes en esta Pascua antes que padezca. Porque les dijo, no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¡Aleluya! Fue la última cena cuando él prácticamente estuvo antes de morir. Y dice que él estuvo allí comiendo con sus discípulos para animarlos, para fortalecernos. Por eso te leí Pedro, porque dice que no, Hebreos 12, versículo 1 al 4, porque dice que no se canse su ánimo hasta desmayar. Necesitamos que nuestra fe en tiempos de crisis esté motivada, esté animada. Por eso dije que cuando alguien lo hace de una forma diferente y usted se anima, qué bueno, porque es Dios en diferentes formas. Pero hoy vengo a decirte que en tiempo de crisis, Cristo Jesús demostró en su vida como modelo perfecto, en su muerte, en su resurrección, porque luego resucita, viene a los discípulos, los busca 40 días y dice que él estuvo mostrándose con amor, porque él como buen pastor llegó, curó las vendas, con vendas las heridas que ya habían, porque había incredulidad, porque había dudas, decían no es cierto, si él era el Mesías verdaderamente, y ellos estaban tristes. Y dice que Pedro estaba realmente triste, muy triste. Y los demás discípulos, las mujeres, mucha gente. Esta gente estaba dispersa, pero él vino y los volvió a juntar. Y entonces los empoderó y les dijo, me voy en ascensión. Y así dijo, vinieron los ángeles y dijeron, así como ven a este Señor glorioso ascender al cielo, así mismo vendrá. Por eso Israel espera la segunda venida visible del Señor proféticamente. Y Dios restaurará al pueblo de Israel. Y hay un remanente que el Señor lo cuida. Bendecimos verdaderamente al pueblo de Israel y que Dios siga trayendo por su Espíritu Santo judíos y aunque no sean judíos, gente para que los reúna y sean salvos por medio de Cristo en el arrebatamiento. Pero en el día de la restauración queremos realmente nosotros ser participantes de esa gloria, porque viene gloria de parte de Dios para rescatar a su pueblo Israel. ¡Aleluya! Porque sus promesas de que Él vendrá los va a rescatar. El pueblo de Israel pasará una crisis de fe también, dura, complicada. De hecho, en estas crisis, en esta situación en Israel, se celebró prácticamente la Pascua y todos encerrados. Pero verdaderamente ellos allá encerrados, como en los antiguos
tiempos, en los primeros siglos, hubo persecución fuerte. Ellos también en casa celebraban esto que es la memoria del cuerpo de Cristo crucificado. El evangelio puro donde dice, hagan todo esto en memoria de mí. Cuando usted va, toma el pan, lo come y sabes que fue inmolado por ti, por mí y por el mundo para salvación. Y cuando dices, tomar, esta es la sangre de mi nuevo pacto que por ustedes ha sido derramada para el perdón de pecados. Aleluya. Cuando la persona realmente sabe que en tiempo de crisis siempre hay un Cristo glorioso que está despierto, que está en su trono, mirando tu adoración, mirando tu procedencia, mirando tu oración, escuchándote realmente tus peticiones. Cuando Él sabe que tú vienes a Él con alabanza, con adoración, cuando Él sabe que tú estás siguiendo sus pisadas, su ejemplo, cuando tú le dices, sabes que te amo, no hay más nadie que tú, aleluya, Él está ahí y dice, Padre, ves, mi obra realmente no fue vano, porque tengo a gente allá que me está adorando. Señor, somos uno. Sea tu nombre glorificado como Él oraba. Aleluya. Poderosa palabra. Elías profetizó realmente esta palabra anteriormente. Mire que dice Marcos 9. Voy a leértelo rápidamente. El versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Dice, respondiendo él les dijo, Elías la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Impresionante profecía. Ellos creían que Elías era el Mesías, pero no era Elías, era Cristo Jesús que tenía que venir. Y cuando él estaba en la cruz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, decían, oh, está invocando a Elías, va a venir a rescatarlos, porque ellos creían que iba a ser Elías, pero realmente no era así. Era el Cristo glorioso que ya se había encarnado en Jesús, aleluya, y que ahí estaba cumpliendo el sacrificio vivo conforme a la ley de Moisés para que agradara al Padre. Y entonces ahí el justo por los injustos, el santo, el puro, el limpio, el perfecto, pero en humanidad, ahí estaba dando su vida y demostrándole al Padre que Él venía en cumplimiento de su palabra. Por eso hoy quiero decirte, tal vez muchos no digieren estas palabras y preferirían a alguien que habla más lento, preferirían a alguien que es más puntual en estos textos, pero ¿sabe qué? Vengo a decírtelo como Dios me lo puso, porque realmente habemos de diferentes tipos de personalidades y de habilidades, y tal vez no entenderías a cumplimiento todo, pero ¿sabes qué? Bendigo a esos pastores, esos grandes líderes y esas grandes personalidades que están súper dotadas para enseñar perfecto, o como tal vez te gustará a ti, pero vive el Dios de la gloria que Él me ha puesto boca, ministerio y palabra para darte lo que Él me pone en esta serie, la crisis de fe. Si tú estarías pasando en un momento de crisis de fe, es por eso que en esta forma de palabras, en este idioma, en este lenguaje, Dios me pone esta palabra para que nunca te olvides que el ejemplo perfecto a seguir sus ejemplos. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 24 leímos como base del tema de esta serie número 3 hoy, que es la edición 3, la crisis de la fe. ¿Sabes? El Señor me ha dicho, Él es el ejemplo a seguir. Cristo Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, es la esencia de la fe. ¿Por qué creemos en Dios? Porque hay un Cristo glorioso que pagó la culpa por mí, por ti y por todos, para que hoy, según Hebreos 4:16, podamos entrar ante el trono y encontrar misericordia para el oportuno socorro. No hay otro que limpie el pecado, nadie. Por eso mencionaba, ni esculturas, ni madera, ni imágenes, ni hombres, nadie. Cristo Jesús. Dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. 4:12 de Hechos de los Apóstoles. Es importante que usted note realmente que la vida de Jesús
es lo máximo que tenemos como ejemplo para que tus ojos se pongan en el autor y consumador de la fe y siempre en momentos de crisis de la fe, tus ojos estén puestos en Él, porque es el autor y consumador de la fe. Y puedas, como yo, como todos los que queremos, correr la carrera con paciencia y que pelees la buena batalla de la fe. Los siguientes episodios de nuestras ediciones que vamos a estar compartiendo van a ser poderosísimos. Y yo te quiero decir, algo muy importante es de que la Biblia menciona en Lucas capítulo 24 algo súper interesante. Yo se lo quiero leer porque esto es fundamental. Esto es impresionante y yo quiero que usted lo lea conmigo. 24, 25, 26. Mire qué dijo Jesús aquí. Así. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en la gloria? Si tú realmente estás en este programa y tú estás mirando que la Escritura lo dice, pues tienes que creerla, porque el Cristo glorioso padeció por nosotros, para que le amemos hoy a Dios por encima de todas las cosas, y que en tiempo de crisis, quien activa la fe es el Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál abogado tienes que invocar? Dice, 1 Juan 2:1, dice, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú lees realmente 1 Juan 2, ya dije 3, el capítulo 4 y 5, impresionante, porque realmente ahí está también parte de la esencia. Por eso dice la Biblia, 2 Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Esta Escritura fue inspirada para que tú y yo tengamos el ejemplo a seguir. No deseches la Escritura, no deseches realmente la palabra de Dios. Viene un tiempo proféticamente donde habrá hambre de palabra y no la habrá. La gente hoy se va con una fe que no es la real, es una fe fingida, porque están lucrando con el Evangelio de Dios. Y esta gente está sufriendo hoy. ¿Por qué? Porque verdaderamente ellos quieren demostrar que su fe es buena ante Dios y aprobada, pero Dios realmente no los ha aprobado, ni tampoco Jesús los ha calificado. Y se dicen ser personas importantes, pero realmente estas personas importantes no están calificadas por Dios. Y esta gente están hablando escrituras, pero la Biblia dice que cuidado, que nosotros tengamos atención a las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque no quieres tú ser engañado. Jesús lo dijo, Mateo 24, van a ser realmente engañados porque van a salir muchos falsos cristos. Dice, y aún hasta los escogidos van a engañar. Jesús lo profetizó. Tú no tienes que ser de esa lista. Tú tienes que estar todos los días, Señor. Quiero estar pilas, como tú le dijiste a los discípulos. Quiero estar prendido con mis ojos puestos en ti, porque tú eres el autor y consumador. Aumenta mi fe, como lo dijeron los discípulos. Aumenta nuestra fe. No queremos que la duda, no queremos que el engaño, no queremos que la mentira, no queremos desviarnos de la verdad. Queremos estar en ti. Tú tienes que estar siempre siguiendo el ejemplo. ¿Qué hacía Jesús en su vida? Desde niñez, consagrado, estudiando. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba con los grandes personalidades de 12 añitos para arriba, estudiando las escrituras y predicando? Aleluya. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba más grande? Después de los 20 a los 30 promedio, Él andaba realmente preparándose, porque realmente la escritura dice, Mateo 4, Lucas 4, dice que Él estuvo en una última oportunidad, consagrado 40 días a Dios el Padre. Y entonces el diablo se la imaginaba, decía, este viene con un plan y voy a ver si lo puedo convencer, porque este es el Hijo de Dios. Dice que le dijo, ¿traes hambre? Si tú le dices que se conviertan en pan estas piedras, va a suceder, porque lo vio que tenía hambre, lo tentó primera vez. Segundo le dijo, si tú realmente ves todo lo que yo te voy a dar y te postras a adorarme, te voy a dar gloria. Y el Señor Jesús lo volvió a reprender. Y la tercera vez le dijo,
verdaderamente tú le puedes decir a Dios que mande sus ángeles. Tírate del pináculo y vas a ver cómo vas a volar. Quería que se matara el Hijo de Dios. Y cuando estaba en la cruz creía que lo había matado. Pero lo que ese miserable no sabía era que la victoria de Dios para ti y para mí estaba siendo otorgada. La gracia de Dios estaba siendo pactada con sangre. ¡Aleluya! Para que tú y yo hoy vivamos libres para siempre. Mire que Pedro se soltó predicando cuando Jesús ascendió. Vino el Espíritu Santo sobre él y lo llenó, dice la Biblia en Hechos 1, pero en el capítulo 3, versículo 18, dice que dijo Pedro así: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que les fue antes anunciados, a quien de cierto, dice, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que me han sido desde tiempo antiguo. Todo lo que te vengo contando. Si tú quieres saber el resumen de todo lo que vivió el Antiguo Testamento, léete esa parte, Hechos de los Apóstoles, léete Romanos, Hechos y Romanos, porque Pedro lo describe poderosamente, Esteban lo describe de una forma poderosa, y el último apóstol por abortivo, por misericordia de Dios, Pablo, en Romanos. Y realmente un autor desconocido, que yo he dicho que es Pablo, Hebreos, la carta de la iluminación, que habla lo más esencial, lo más hermoso que te puede traer luz para que vivas hoy como ejemplo realmente a seguir, porque Dios te ha dejado un ejemplo para que con él tú puedas vencer. Nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Romanos capítulo 8 dice, versículo 37, si Él es con nosotros, nada en contra. Así que hoy te quiero decir, mire que dice Hechos 17. Hoy traemos palabra, no venimos con cuentos huecos de libros tontos, venimos con la palabra de Dios. Este tiempo necesitamos llenar el corazón, la mente, la boca de palabra de Dios, porque un día, esto está profetizado y lo vuelvo a confirmar, un día estas Biblias ya no estarán. Un día tu sistema de redes posiblemente estará también, como hasta hoy ya casi en todo el mundo, está monitoreado. Y un día realmente tú no vas a tener accesos. Y los hijos de Dios van a ser perseguidos. Y los hijos de Dios van a ser atacados. Y esta crisis de fe es chiquita. Lo que viene va a ser una crisis más fuerte de la fe. Por eso dice, aún no han padecido hasta la sangre. Por eso el Señor quiere que tú estés fuerte siempre, poniendo tus ojos en el autor y consumador de la fe, para que tú estés fuerte en todo tiempo. Y aunque seas débil, dice, aún en nuestra debilidad, la gracia de Dios nos fortalece. Aún realmente, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. El profeta dijo, verdaderamente, diga el débil, fuerte soy. ¿Sabe por qué? Porque el poderoso gigante, porque el todopoderoso, el Dios con nosotros, Cristo Jesús, está con nosotros, estará contigo siempre. Él dijo 28:20, Mateo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, qué promesa verdaderamente. Tú estás creyendo estas promesas de Él, la que estos apóstoles y grandes hombres de Dios predicaron. ¿Estás creyendo la Escritura? ¿Estás siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Estamos en ese camino? Mire que te voy a leer capítulo 17, versículo 23 de Hechos. Dice la Biblia,
Versículo 22 y 23, te lo voy a leer hasta el 25. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos humanas. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y Él ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de ustedes propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y sigue leyendo, esto está impresionante, poderoso. Esto, yo te quiero decir, Dios quiere que tú no estés ciego más. Dios quiere que tú estés lleno de la palabra de Dios. Él estaba, Pablo, diciendo, oye, esta verdad declarada, ustedes la tienen que creer. Y esto Pablo lo estuvo hablando una y otra vez. Y me encanta el capítulo 26, ahí mismo de Hechos, el versículo 22 y 23. Mire qué dice ahí. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Por qué te leo todo esto? Porque es necesario que tú creas las escrituras y veas que lo profético de Cristo se dijo, para que hoy puedas creer abiertamente, libremente, y puedas poner tu fe en Él. Porque la gente dice, pues ¿en qué creemos? La gente tiene una crisis de fe y está totalmente fuera de Dios. Pero hay muchos cristianos que estamos en crisis de fe, porque su fe está débil, porque hay desconocimiento. Y también hay una crisis de fe porque están sufriendo, porque están llevando lo oprobio. Pero en todas esas etapas, el Cristo sigue en el mismo trono y sigue abogando, y sigue limpiando pecados, y sigue salvando, y sigue levantando, y sigue ayudando. Porque dice la Biblia, 2 Pedro 3, versículo 9, dice, porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él pronto vendrá, Él pronto regresará. Necesitas estar como Pablo, sometido a través de las Escrituras. Si tú lo anuncias, conforme a las Escrituras. Si tú testificas, conforme a las Escrituras. Si tú realmente has visto el ejemplo de Jesús, Dios quiere que nosotros juntos, cada día como iglesia, estemos siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas. No maldecir, sino hacer justicia. No hacer lo malo, sino hacer prácticamente lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Uno de esos versos lo dimos en el programa anterior, 11:6 de Hebreos. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que en Él hay y que es galardonador de todos aquellos los que le buscan. Cuando tú pones tu fe en Dios, Él, como dije, 5, 6 y 7 de Mateo, dice en el versículo 33, 6:33, dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando tú verdaderamente te depositas todo, cuerpo, alma y espíritu, intelecto, pensamiento y voluntad, cuando tú le dices,
con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda tu alma a Dios. Aquí estoy, tu ser por completo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, intachable, hasta la venida de Cristo. Aleluya. Cuando tú sabes que necesita tu fe estar en Él, porque aún no padeces hasta la sangre por Él, tienes que estar como Jesús, porque Él ya veía que iba a sufrir mucho por nosotros. Así también tú sabes perfectamente que vamos a estar en esta peregrinación, en este trayecto, en este tiempo, y quizá vamos a sufrir por Él. Pero ¿sabes qué? En tiempo de crisis el Señor te dice, ponte siempre sometido al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Y cuando estés en momentos duros, si es que lo estás pasando ya, es el momento que aprendas lo que Jesús dijo. Dice que Él, como cordero, fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Hay momentos, vengo a decirte en este día, antes de decirte todo lo que Dios me dio para cerrar este programa, como finalizando ya, dice 1 Corintios 15, versículo 3. Mire qué dice. Te lo leo desde el versículo 1 porque Pablo aquí decía esto. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Versículo 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y ahí sigue diciendo otro resumen de la vida de Cristo. ¿Por qué cuando nosotros predicamos hice 120 en el aposento y luego 500? Porque Pablo lo dice, en total eran como 500. Por eso hay gente que dice, no eran, solo eran 120. Y cuando nosotros predicamos son 500, es porque Pablo lo dijo. ¿Ok? Es por eso. Muchas veces vas a predicar, pero tú necesitas tener fundamento en la palabra. Muchas veces no va a edificar a la iglesia si tú no hablas conforme a la Escritura. Todo lo demás que la gente puede hablar y que yo sé que realmente en esta parábola, esta palabra dice que tú si haces esto, así va a ser. Son inventos. Porque el único que dijo esas parábolas y con un fin fue Jesús. ¿Para qué? Para los discípulos tener fe en Él, porque Él estaba hablando de Él. Y cuando la gente dice, y que aquella, las cosas que están en el Antiguo Testamento, dice, y ese pozo fue hecho para que tú realmente vengas al pozo, y tantos inventos. Dios quiere que si tú realmente hablas de Él, hables conforme a la Escritura, ya no verdaderamente andes a ciegas. Fíjate en las Escrituras. ¿Por qué? Porque no quieres desviarte. Hoy está plagado de apostasía. La Biblia dice 1 Pedro 4, 2 Pedro también, Timoteo. Dice la Biblia que ahí hablaba acerca de las apostasías. En Pedro también habla un poquito, pero no es de él que te quería decir. Porque ahí no está hablando de las profecías, aunque ahí sí habla de las aflicciones de los hermanos en 1 Pedro 4, como mencioné. Pero donde yo te quería decir era 1 de Timoteo 4, nos dice que vendrían tiempos, y 2 de Timoteo también, dice que ellos realmente dijeron que vendrían tiempos de apostasía, vendrían tiempos donde habrían burladores, donde habrían gente que estarían hablando que no conforme a las Escrituras. Y hay gente que por emociones, hay gente que por querer ganar muchos likes y ganar fama, prácticamente dicen 1000 cosas que no están ni en las Escrituras.
Todo es inventado. Por eso dije libros tontos. ¿Por qué? Porque hay gente que habla solamente cosas de su imaginación. Dios quiere que tú creas en la escritura. Porque es lo que te va a salvar. Es la que nos da la luz. Es la que nos da la libertad. Por eso hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús. Mira el ejemplo. Dios quiere que nunca, pero nunca, quites de tu mente el Evangelio Santo, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que trajo la verdad. Y Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Jesús. ¿Sabes cuántos demonios están ahorita endiablados? Es decir, enojados, rabiosos, odiosos, porque predico así, conforme a la Escritura. Cientos, miles, Dios me muestra. ¿Sabes cuánta gente dice, ¿por qué está predicando así? Y muchos dicen, le está tirando a los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las veces la mente de ellos no está renovada, no tienen el sentir de Cristo y lo único que pueden hacer es usar realmente el lenguaje para criticar, para murmurar, para levantar un falso, para decir yo soy grande, yo soy mejor, yo sí me expreso bien, yo no ofendo, yo no culpo, yo no condeno, yo no vine para juzgarte. Pero ¿sabes qué? Simplemente es un tipo de manipulación. Simplemente es un juego de palabras, de psicología, para que la gente esté ahí siguiendo. ¿Y sabes qué? No están construyendo el reino de Dios. Están padeciendo una crisis de fe. Yo hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, de parte de Dios. Mira el ejemplo que Jesús dijo. Él no vino realmente para condenar al mundo. Él vino para salvarlo. ¿Tú qué necesitas hacer? Recordar lo que Jesús dijo. Vayan y lleven el evangelio a toda criatura porque están en crisis de fe. Tú y yo tenemos un encargo de declarar con nuestra boca la palabra de fe, la cual predicamos. Dios quiere que tú sigas aumentando tu fe a través de las Escrituras. Como dije, 2 Timoteo 3:16, que realmente es la que te hace ser maduro, que te hace ser... Esto lo dice en el versículo 17. Con esto voy a ir cerrando y te voy a dar una poquita más de parte de Dios, porque no nos vamos hasta que Dios dice hasta aquí. Dice así, 2 Timoteo 3:16. Mire qué dice, confirmando las Escrituras. Dice que le dijo Pablo a Timoteo, versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te convenciste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has guardado las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Alguien dijo que no hay perfecto, solo Cristo. Aquí la Biblia habla de una forma espiritual. Sí hay gente que cuando viene a Cristo, Dios lo limpia y lo hace nuevo. Y para Dios somos perfectos. ¿Sabes por qué? Porque Romanos 5:1 dice, somos justificados por la fe y ya no hay condenación. Capítulo 8, versículo 1. Para todos los que están en Cristo Jesús. Los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todas estas gentes, nosotros que estamos sometidos a Dios, vivimos realmente siguiendo el ejemplo de Jesús, que es el perfecto ejemplo, y nos sometemos a Él, que es el que nos limpia, es el que nos hace puros, es el que nos purifica, es el que nos dejó al Espíritu Santo y nos hizo templos del Espíritu Santo para que nosotros tengamos nuevas fuerzas, para que nosotros tengamos nuevos impulsos, pero con el sentir de Cristo. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, versículo 22 al 23, dice que es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, vivimos libres. Gálatas 5:1 dice que manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo les ha hecho libres y no vuelvan otra vez para atrás. Cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo, 2 Timoteo 1:7, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de